secretario, don Patricio Velázquez, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Bien, señor presidente. Vamos a ver. En la sesión del día de hoy se han recibido los siguientes documentos. En primer término, oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la ley que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, proyecto que ya fue votado y despachado por la comisión. Luego se hace presente la urgencia calificada de suma para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, para el proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, para el que modifica la Ley Orgánica sobre Gobierno de Administración Regional y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades también, con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular a cargos de elección popular. Y el proyecto que modifica la Carta Fundamental con el objeto de eliminar las inhabilidades que indica para postular al cargo de parlamentario y establecer como causal de cesación en la postulación a los cargos de elección popular que señala. Se retira, también se confirma la asistencia para esta sesión de la Fiscalía Nacional Económica, el señor Juan Correa, jefe de la División Anticarteles, del ex fiscal nacional económico, señor Felipe Irarrázaval, de la señora abogada María Fernanda Muñoz, del jefe de la Unidad de Lavado de Dinero y otros del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández, acompañado del abogado señor Andrés Salazar. Finalmente, la Fundación Ciudadana Austral solicita participar con motivo del proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, y le parece, señor presidente, se tendrá presente y se le invitará cuando corresponda en relación a ese proyecto. Finalmente, la confirmación de la señora Carolina Marzán, señora diputada que está presente, como también el diputado Sebastián Keitel, que estará presente en esta sesión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado don Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. Quería consultarle por el acuerdo que tomamos ayer respecto de invitar al director del CERVEL para esta semana. Yo entiendo que esto fue tema hoy día en la mesa social COVID también, y dado los plazos que están muy encima por el tema del plebiscito, creo que es imperativo que tengamos esa discusión para ver cuál es la reforma que tenemos que presentar, si eventualmente necesitamos una reforma constitucional que requiere 2/3 para tener 2 días de plebiscito, tal como han recomendado diferentes instancias internacionales. Es importante que comencemos ya a ver eso. Entonces quería saber si eso se había concretado para la reunión para la sesión de mañana, presidente. Sí, muchas gracias, diputado Boric. Efectivamente, hoy día adecuamos la citación, hubo un cambio en la citación para la sesión del día jueves, y efectivamente en la primera parte de la sesión vamos a invitar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Patricio Santamaría. Además, aprovecho de informar que junto con el diputado Leonardo Soto participamos de una segunda reunión con la presidenta del Senado, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, la Fundación Ideas y Marcela Ríos del PNUD, precisamente por el tema del plebiscito seguro. Así que vamos a tener el jueves al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, ya la Secretaría lo está coordinando. Muchas gracias, diputado Boric. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Me parece que no está en la cuenta de hoy, sin embargo, en la de ayer, me parece, está una carta, que expresa el deseo de los familiares de personas que están presas políticas, en mi opinión, presas producto de las manifestaciones que hubo desde el 18 de octubre, y estos familiares y amigos de
Estas personas, casi todos jóvenes, muy jóvenes, se han agrupado y han pedido a través de una carta que se leyó en la cuenta poder ser recibidos por la comisión. A mí me parece muy importante que esto pudiera ocurrir, presidente. Con el diputado Félix González hemos ingresado hace ya bastante tiempo, bastantes semanas, un proyecto para preocuparnos de esa situación, de esas personas encarceladas producto de las leyes represivas aprobadas por este Congreso y que están hace ya muchos meses en prisión preventiva, entre comillas, lo de prisión preventiva. Quisiera pedirle, presidente, a su consideración que pudiéramos recibir cuanto antes a esta agrupación. Muchas gracias, diputada Giles. No tengo ningún problema en incorporar en la tabla el proyecto, así como incorporamos todos los proyectos que nos piden los diputados miembros de la comisión. Así que ningún problema y vamos a invitar a las agrupaciones que usted señale y a los especialistas que determinen los miembros de la comisión. Así que así se acuerda, no hay problema. Se ofrece la palabra diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Si la Comisión de Constitución va a ser tan generosa con sus tiempos de recibir a las agrupaciones de familiares de personas detenidas por desmanes y actos de violencia, pienso que antes debiera recibir también a agrupaciones de comerciantes que vieron cómo los sueños de su vida fueron destruidos, sus pequeños almacenes vandalizados y quemados, muchos de ellos en mi distrito, pero en las capitales regionales en general del país. Por lo tanto, habría que recibir también a aquellas personas que se endeudaron, intentaron emprender y vieron sus sueños frustrados por el vandalismo. Por tanto, si la comisión va a escuchar, importante que escuchemos a los que sufren en la cárcel, pero también a los que sufrieron los ataques. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge Alessandri. Cuando pongamos el proyecto en tabla, como es usual en esta comisión, todos los diputados van a poder proponer a la Secretaría las agrupaciones que quieran intervenir para manifestar una postura respecto del proyecto. Se ofrece la palabra diputado Hugo Gutiérrez. Muy gentil. Mire, aquí me hace ver la diputada Carmen Hertz que ella habría presentado, y también me recuerda, un proyecto de ley sobre la improcedencia de la prisión preventiva para los imputados por delitos que tengan, ella me hace recuerdo efectivamente un proyecto que ella presentó. Y hay otro más que también me lo hace ver, son dos proyectos, los boletines 13.426-07 y 13.449-07, que son también proyectos en relación con el tema de la prisión preventiva para los jóvenes privados de libertad por el estallido social, que sería también conveniente, ojalá, ver la posibilidad de que se pudieran fusionar los proyectos para discutirlos en conjunto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Lo que usualmente hace la Secretaría en estos casos es tener a la vista y hacer un comparado de todos los proyectos de ley relativos a la materia. Yo me acuerdo que firmé uno también de la diputada Claudia Mix, pero que se declaró inadmisible. Pero hay otros que se han declarado admisibles y son los que vamos a tener a la vista cuando discutamos el proyecto. Bienvenido, diputado Ilavaca. Muy bien, sobre puntos varios, no sé si se ofrece la palabra en relación a puntos varios, si no ya podemos entrar directamente a el análisis de la tabla del día de hoy, y en primer lugar y en tabla de fácil despacho, el proyecto de reforma que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear una comisión permanente del adulto mayor, boletín número 12.724-7. Se ha invitado a los autores de la moción, especialmente a su principal autora, que es la diputada Carolina Marzán, que ya había expuesto en la comisión, y la idea es que ahora podamos despachar este proyecto, por eso está en tabla de fácil despacho. Ya recibimos también la opinión del señor secretario de la Cámara, don Miguel Landero. Señor secretario.
Sí, señor presidente, si usted lo dispone, bueno, como usted lo ha dicho, la sesión pasada expuso el señor secretario general, la señora Marzán también. Si usted lo dispone, podemos votar el proyecto, si usted lo. Gracias. Sí, diputado Cruzcoque. Muchas gracias, presidente. Sí, solo agregar, y aprovechando que está también la diputada Marzán acá, entiendo que hay un proyecto similar que cuenta también con parte de los mocionantes que forman parte, que suscribieron su proyecto. Hay un proyecto similar que entiendo que no están refundidos, pero podría también, creo que sería bueno, incorporar los nombres de quienes promovieron la otra moción, que es similar en términos de crear para, qué sé yo, que se haga un gesto con ellos en términos de que es una idea que está compartida y que yo creo que sería bueno darles también el crédito a quienes tenían el deseo de que se concretara una comisión de adulto mayor. Gracias, diputado Cruzcoque. Sí, efectivamente, bueno, y la propia diputada Carolina Marzán da su asentimiento, así que no hay ningún problema. Para que quede en la historia de la ley, señor secretario, los autores de todas las mociones. Gracias, diputada Marzán. De hecho, así se hace después en la publicación. En el diario oficial salen los autores de todas las mociones. ¿Es así, señor secretario? ¿O corríjame? Sí, efectivamente, señor presidente, existe otra moción con el mismo propósito y si la comisión así la acuerda, podemos agregar, no por vía de fusión, porque en realidad sería dilatar el proyecto, pero sí dejarlo en el informe, la constancia de que Así existe es. esta otra moción. Esa es la idea. ¿Se acuerda así? ¿Les parece a los miembros de la comisión? Muy bien, muchas gracias. Ya, ahora sí, señor secretario. Bien, señor presidente. Acá es una votación que va a ser tanto en general como en particular del artículo único del proyecto que crea esta comisión del adulto mayor. Señor Jorge Alessandri. Quisiera justificar el voto, presidente, si es posible. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Por favor, diputado Alessandri, lo escuchamos atentamente. Gracias, presidente. Quiero felicitar a la diputada Marzán y a los otros parlamentarios que han intentado relevar el tema del adulto mayor. Creo que las sociedades que olvidan a sus adultos mayores o que no los tratan con el cariño y con la relevancia que se merecen, son sociedades que van decayendo. Y creo que con los temas que tenemos sobre la mesa hoy día, salud, pensiones y la forma en cómo las personas viven esos últimos 25 o 30 años de la vida, creo que es sumamente relevante que este Parlamento también los tenga en el foco, no solamente para ayudarlos a terminar su vida, porque hoy día cada vez nos hemos dado cuenta más que después de los 60 o después de los 65 puede empezar una nueva vida. Conocemos gente en nuestros distritos que entra a la universidad después de los 60, gente que encuentra nuevas pegas después de los 60, gente que, por supuesto, ayuda a sus hijos a cuidar a los nietos, pero también gente que inicia una nueva carrera. Entonces creo que para todos esos temas, para darle más oportunidades, para darle mejor salud, para darle mejores pensiones y para darle también un nuevo camino después de la edad de jubilación, creo tremendamente importante aprobar esta comisión, así que damos el voto para aprobarla. Gracias, presidente. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gabriel Boric. Presidente, la diputada Carolina Marzán, cuando me invitó a apoyar este proyecto, lo hizo desde una preocupación genuina por la postergación que permanentemente viven los adultos mayores en nuestro país, que queda muy evidente en el debate de pensiones, pero que es transversal y que yo creo que todos vemos en nuestros distritos, en una sociedad que no aprecia lo suficiente la experiencia, el trabajo y todo lo que tenemos que aprender de los adultos mayores. Y por lo tanto, si bien uno puede ser reticente a llenar de comisiones el Congreso por los motivos que exponía el
el secretario general Miguel Landero, los adultos mayores creo que es un tema que merece una atención prioritaria, en particular en momentos en donde nuestra población está envejeciendo y donde, bueno, cada uno lo ve con mayor o menor fuerza en sus distritos, pero es algo que es real, pasa y tenemos que hacernos cargo. Así que, por ese sentido de urgencia que también transmitió la diputada Marzán, un voto a favor de esta iniciativa, presidente. A favor, don Gabriel Boric, don Juan Antonio Coloma, a ver, vamos a ver si está, no está don Juan Antonio en este momento, don Luciano Cruzcoque. No voto a favor, señor secretario. Don Luciano, hasta en sala. Perfecto, gracias. Don Luciano Cruzcoque, a favor. La señora Camila Flores. Gracias, señor secretario. Bueno, solamente muy breve felicitar a los mocionantes, a todos aquellos que presentaron esta idea que me parece muy necesaria, urgente. Nuestros adultos mayores a quienes les debemos, la patria que tenemos, por cierto, merecen de todo nuestra mayor dedicación. Y creo que este es un importante gesto de tener exclusivamente, cierto, esta comisión que va a permitir avanzar en los temas que son de urgencia para ellos. Así que mi voto con mucho gusto a favor. A favor, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor, secretario. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos Silavaca. No está don Marcos. Don Marcos, a favor. Señora Pamela Giles. La diputada Marzán se propuso, desde que diseñó un camino para llegar al Parlamento, el darle visibilidad a los adultos mayores. Y yo creo que este hecho que hoy día se va a concretar es también un premio a su perseverancia en esa dirección. Voto a favor. A favor, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. A favor, secretario, gracias. A favor, señora Paulina Núñez. Don René Zafirio. Don René Zafirio. Da lo mismo, ¿qué importa? No está René. Sí está don René ahí abajo, sí. Sí está. Sí, a ver, don René Zafirio. Estamos pidiendo que active el audio. Tiene que activar su audio usted. Ahí sí. Sí. Sí, nos da lo mismo, presidente. Voto a favor. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Debería haberse inhabilitado Zafirio, pero bueno. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. Y señor presidente. A favor de este proyecto que crea la Comisión Permanente del Adulto Mayor y felicitar a su principal autora, la diputada Carolina Marzán. Sí, señor presidente, en general y particular, aprobado por unanimidad este proyecto de reforma del reglamento y lo que falta es designar diputado informante. Entiendo que podemos designar a la diputada Marzán, ¿no es cierto? La comisión puede acordarlo si así lo estima. Unánime. La diputada Marzán va a informar su proyecto a la sala. Ya. Muchas gracias, diputada. Felicitaciones. Le doy la palabra a la diputada Marzán, por supuesto. Gracias, presidente. Bueno, solo agradecer, estoy muy emocionada, la verdad, y agradecer a todos los integrantes, a todos y a todas los integrantes de la Comisión de Constitución, porque yo sé que todos entendemos la urgencia de poner a los adultos y adultas mayores en el lugar que se merecen, que deben recuperar, y sobre todo por la urgencia de las demandas que ellos tienen hoy día, por la cantidad que son y porque no hay tiempo, porque tenemos que actuar con premura con ellos. Cuando hablamos de adultos mayores, hablamos del futuro. Así que solamente agradecerle a usted por su tremenda disposición por poner este proyecto en tabla y por supuesto a cada uno y a cada una de los integrantes de esta comisión. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, diputada Marzán, y felicitaciones una vez más por su empuje respecto de este proyecto. Pasamos en consecuencia al segundo
proyecto de la tabla, que es el proyecto, estamos citados hoy día para votar y despachar, en particular el proyecto de ley que modifica la ley 18.415, orgánica constitucional de los estados de excepción, para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes que indica o comercialicen bienes destinados a su distribución gratuita durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o situaciones de alerta sanitaria o emergencias similares. Boletín número 13.424-7. La Comisión acordó invitar para el debate en particular al jefe de la unidad de lavado de dinero y otros del Ministerio Público, según señor Mauricio Fernández, al fiscal nacional económico Ricardo Riesco y Seguirre, y al ex fiscal nacional económico señor Felipe Razal, a la abogada señora María Fernanda Muñoz y al economista señor Bernardo Fonten. A todos quienes ya habíamos invitado y los escuchamos, pero sin perjuicio de eso están invitados al menos a presenciar el debate y por si si quisieran hacer alguna observación podemos oírlos, no hay ningún problema, pero ya lo escuchamos, ya expusieron, y el que había quedado con la tarea era el propio diputado autor de esta moción, que es el diputado Gonzalo Fuenzalía, que nos trae una propuesta que le cedo la palabra para que la dé a conocer. Gracias, presidente. Bueno, debido a todas las exposiciones que hemos tenido y un poco a las distintas apreciaciones que han habido y a lo que el Ministerio Público expresó en la última sesión, yo presenté una indicación sustitutiva del proyecto y la paso a explicar. Primero que nada, llevamos la indicación, la retiramos de la ley 18.415 y la llevamos a la ley 16.282, conocida como ley de sismos, porque creemos que en ese cuerpo legal, y es un poco lo que en la comisión hubo como acuerdo, que es ahí donde tiene que estar este tema y no en la ley que establece los estados de excepción constitucional. Y lo que se hace en esta indicación que se sustituye, es en el artículo 5, que es la que regula el tema de la especulación o el acaparamiento y otras figuras. En primer lugar, es darle proporcionalidad a las penas, que es lo que el Ministerio Público levantó, en cuanto que en el Código Penal se establece la estafa y los delitos contra la salud pública tienen una penalidad que es superior a la que está en la ley 16.282. Se parece bastante como extraño que en una situación de excepción constitucional una conducta que está en el Código Penal con una determinada pena es la ley especial para efectos de catástrofe tenga una pena menor. Entonces lo primero que se hace es subir esa pena y dejarla igual que el Código Penal, que sería, hoy día está en presidio mínimo a medio, dejarlo por medio máximo, que es lo que establece el Código Penal, y así tener una concordancia con este, que fue uno de los puntos que levantó el Ministerio Público. En segundo lugar, cambiar la expresión oficiales, ya que no existen los precios oficiales, y dejarlo como precios establecidos por la autoridad, que es lo que corresponde de acuerdo a la misma ley, y sacar obviamente estos precios oficiales, porque hoy día sabemos, por lo que conversamos y debatimos acá, no existen los precios oficiales, con eso le damos una concordancia en el lenguaje a lo que la legislación hoy día establece. El tercer punto es establecer y consagrar penalmente la alteración de precio en el contexto de catástrofe. Respecto al catálogo de bienes que está en este mismo artículo 5, inciso primero, dejando una puerta abierta para que no solamente sean los precios establecidos por la autoridad, que podía darse, sino que también aplicar esa pena a quienes venden artículos señalados en el inciso primero, o sea, eso a un precio ilegítimo y desmesurado. Esto fundamentalmente es para ponernos los casos cuando no sean precios decretados por la autoridad, pero que hayan, obviamente, una falta de justicia en la determinación del precio, poniéndonos en distintos escenarios y no dejando esa puerta cerrada, porque obviamente que creo que es importante dejarla abierta para efectivamente tener alguna acción el día de mañana. Si eliminamos el tema del 20%, que hacía mucho ruido,
porque si bien es cierto el 20% no algo que podamos demostrar empíricamente, que los precios en otras situaciones han subido más del 20%, en fin, y es quizás un porcentaje que va a ser difícil defender. ¿Por qué el 20? ¿Por qué no el 30, el 15? Preferimos eliminar el porcentaje del 20, sino que solamente dejar abierta que se puede, obviamente, ir a la justicia cuando hay un precio que no tiene una causa justa, y que es ilegítimo y inmesurado. Y ahí obviamente que no va a ser un término, en términos probatorios no va a ser fácil comprobarlo, pero bueno, ese es un desafío que tendrá el Ministerio Público, quien recibirá esa denuncia y tendrá que investigar la legitimidad en ese precio, que estamos hablando de precios que no han sido establecidos por la autoridad, pero que en el fondo pueden ser sujetos a una investigación cuando hay una denuncia por una configuración de una causa que no es justa. Yo creo que es importante en una economía de libre mercado dejar esa puerta abierta en una situación de catástrofe excepcional, en un estado de excepción, para que obviamente haya un resguardo de los consumidores y de el acceso a dichos bienes. Y finalmente se hace una modificación al Código Penal, también en la solicitud que hizo el Ministerio Público, del artículo 472 del Código Penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal sanciona la usura, pero falta una sanción de esa usura cuando se da con ocasión de catástrofe y calamidad pública. Y recogiendo lo que el mismo Ministerio Público nos planteó, agregamos esta figura calificada en el 472 del Código Penal, que es que quienes cometieran la conducta señalada en el inciso anterior, se refiere a la usura, con ocasión de catástrofe o calamidad pública o aprovechándose de las circunstancias de necesidad de aquellos que se han visto afectados por esta, sean sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. Es decir, delito de usura que ya está en el Código Penal, nosotros introducimos una calificante a ese delito cuando se produce con ocasión de catástrofe o calamidad pública. Con esto, de alguna manera, evitamos, creo yo, generar una ley que está citada en un cuerpo legal que creo que no correspondía. Logramos proteger lo que queremos, que es evitar una especulación y una usura en los precios. Dejamos, por otro lado, las penas de manera proporcional a lo que el Código Penal establece. Y creo que con eso podemos lograr una legislación mejor para enfrentar periodos de catástrofe. Y evitamos las numerosas columnas en los diarios y otros espacios donde muchos se dan el gusto de desacreditar a los parlamentarios que proponemos este tipo de ideas. Y creo que de esta forma logramos una mejor legislación y un país mejor preparado para este tema de los estados de catástrofe, como también proteger la libre circulación de los bienes y el acceso de los consumidores a esos bienes en esta situación. Eso es lo que busca la indicación, que por lo menos a mí me gustaría que esa es la que apoyáramos y no la inicial, que claramente está en un cuerpo legal que no corresponde y también que establece criterios que quizás no van a no van a tener la protección que queremos lograr con esta norma. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Por favor. Sí, solo si la diputada Giles lo permite y los diputados que están presentes y los que están viéndonos telemáticamente, para consulta y duda, me gustaría si el asesor profesor Celeón pudiese sentarse en esta honorable mesa y poder contestar preguntas, porque claramente él va a tener mucho mejor explicación, defensa y conocimiento sobre estos temas tan especiales. ¿Habría acuerdo de la comisión para incorporar al profesor Celedón para evacuar las consultas de los miembros de la comisión? Diputada Giles. No veo cuál sería el obstáculo de que el asesor hiciera las observaciones que quiera desde el puesto en que está ahora, pero en esta oportunidad, y porque me lo ha pedido formalmente el diputado Fuenzalía, por el que tengo el mayor aprecio, no voy a poner problema. Muchas gracias. Entonces invitamos al profesor Pablo Celedón a incorporarse. El profesor además nos ha enviado y está en formato electrónico el contenido de la indicación
para que puedan revisarlas todos los diputados y diputadas miembros de la comisión. Se ofrece la palabra en relación a la indicación, en relación a la propuesta del diputado Fuenzalía. Diputado Leonardo Soto. Bueno, no pensaba intervenir, pero hacer una consulta a los autores de la moción, al profesor Celedón. Entiendo que la modificación que hizo es para incorporar este nuevo artículo en la ley 16.282. Pero la ley 16.282 tenía ya una norma relativa a la alteración de precios en el artículo 5º. Artículo 5º, inciso 2, dice: en la misma pena incurrirán quienes, siendo o no comerciantes, vendan los artículos a que se refiere el inciso anterior a precios superiores a los oficiales, o con engaño en la calidad, peso o medida, o los que los acaparen, oculten, destruyan o eliminen del mercado. Yo entiendo que esa es la norma que ustedes modifican, estableciendo una mejor redacción, con mayor precisión cómo se configura el precio exorbitante o el precio desmedido, y también los titulares. Respecto al acaparamiento, ¿existe alguna modificación? Porque hoy día está incluido el acaparamiento, que no es una alteración de precios, sino que más bien la retención indebida de producto o mercadería, con la finalidad de producir naturalmente un aumento desmedido en los precios. Es por vía indirecta. No se ataca el precio, sino que se retiene la oferta de venta. ¿Ustedes modifican lo que tiene que ver con el acaparamiento en la propuesta? Le vamos a dar la palabra la pregunta del profesor Pablo Celedón. A don Pablo para que pueda contestar. Señor presidente, buenas tardes a usted y a todos los diputados y diputadas de la comisión. La verdad es que no, diputado Soto, no se modifica el delito de acaparamiento, porque por lo que entendemos ha sido un delito que efectivamente ha sido de aplicación y que es de utilidad práctica en los términos en los que está. El problema lo tenía precisamente la alteración de precios, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la figura que tiene la ley de sismos hoy en día y catástrofe dice relación con alteración o cobrar precios superiores a los oficiales. Y respecto de esa expresión que tenemos nuestras aprehensiones, ¿por qué? Porque en rigor uno podría entender, y así lo han entendido muchos académicos también, el precio oficial dice relación con la capacidad que tenía en su oportunidad la DIRINCO de establecer los precios oficiales. Y por tanto, hoy en día no existiendo la figura de la DIRINCO, el precio oficial en rigor es algo que no existe. Alguien podría establecer o quizás tratar de argumentar que el precio oficial es quizás el precio que establece la autoridad, porque hemos visto como a propósito de esta crisis sanitaria, de este estado de excepción, han habido fijación de precios particularmente en 3 ítems, que son el metro cuadrado, arrendamiento de residencias sanitarias, los test PCR y algunas prestaciones de salud. Sin embargo, yo creo que eso va a tener no tendría mucho éxito seguramente si alguien fuera acusado, fuera perseguido por adulterar esos precios o por cobrar precios superiores a eso, porque seguramente lo que van a decir es que la referencia que tiene la ley 16.282 no fue concebida para cobrar un precio superior al establecido por la autoridad en los términos que está establecido ahora, sino que es una figura que, por decirlo de alguna manera, cayó en desuso luego de la derogación o la eliminación de la DIRINCO. Entonces, a eso va la modificación en ese punto, al menos. El derecho oficial es decir establecido por autoridad. Prenda el micrófono, por favor, diputado Fuenzalía. En ese punto, que es el punto 2 de la indicación, es que se sustituye la palabra oficiales por establecidos por la autoridad. Como oficiales, claro, sería como oficiales, porque como no existen precios oficiales, porque no existe DIRINCO, serían precios establecidos por la autoridad en un estado de excepción. Entonces con eso ponemos una palabra que va más acorde con los tiempos. Diputado Soto. Bueno, interesante la propuesta, presidente, y me surge una duda respecto de la fijación de precios que hace la autoridad en relación a algunos servicios que son públicos, como por ejemplo las tarifas de la autopista. Usted sabe que hay contratos de concesiones,
a la gente se le cobra por la utilización de esa autopista mediante pórticos de peaje, y se pagan las tarifas supuestamente establecidas en el contrato. Recientemente, y traigo a colación el tema, el Ministerio de Obras Públicas estableció de que las autopistas habían cobrado precios ilegales o mucho mayores que los que establecía el contrato de concesiones. Y hoy día entiendo que está en disputa esa situación de establecerse de que las autopistas cobraron precios superiores a los fijados por la autoridad. ¿Se les podría hacer responsables de estos delitos si se producen en contexto de pandemia? Y lo mismo también respecto de las tarifas de electricidad. Hoy día tenemos en la tarde una sesión especial precisamente que trata sobre el cobro excesivo de las empresas concesionarias de energía eléctrica a todos los usuarios del país. Y yo me pregunto si con esta idea tan interesante, diputado Fuenzalía, nosotros podremos llevar a la justicia a estas empresas que, prescindiendo de toda norma fijada por la autoridad, se dan el lujo de, por las razones que sea, de cobrar precios excesivos por el consumo de electricidad, como a todos los chilenos les consta en estos últimos meses, según dan cuenta las boletas de consumo eléctrico. Gracias, diputado Soto. Le pido al diputado Fuenzalía tomar nota de las preguntas porque tenemos otras y, por supuesto, el profesor Celedón. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Jorge Alessandri. Diputado. Muchas gracias, presidente. Agradecer al diputado Fuenzalía por los cambios que ha venido a proponer. Gracias a usted por mandarlo al chat para poder analizarlo. Quería preguntarle a don Felipe Irarrázaval su opinión sobre el proyecto en general o más bien sobre los cambios, si es que está en la sesión, presidente. Muchas gracias. No sé si está conectado Felipe Irarrázaval, ex fiscal nacional económico, para que pueda intervenir. Don Felipe, le damos la palabra. Bienvenido. Lo escuchamos. Tiene que activar su audio. Tiene que activar su audio, don Felipe. Ahí sí. Ahora sí, lo escuchamos, don Felipe. Presidente, mire, tendría que revisar obviamente el texto. Ustedes pusieron en pantalla, pero faltó una parte del texto a propósito justo de esta adulteración de bienes y estos requisitos de que sea ilegítimo y desmesurado, pero no se vio en la pantalla la parte final. Se fija, idéntica pena se aplicará a quienes vendan los artículos señalados a un precio legítima y desmesuradamente superior a aquel que poseían inmediatamente antes de la ocurrencia del sismo o catástrofe. Mira, a ver, yo creo que ahí creo que el diputado Fuenzalía me aludió a mí en una columna que publiqué en el domingo pasado, con una buena fe de justamente querer contribuir y ayudar al Congreso y al país. Espero que así se me entienda, digamos, en un tema que yo creo que es un tema que es sensible y que, bueno, tiene que ser discutido y conocido por la ciudadanía. Así que yo espero que al revés me consideren eso más bien un aporte que un ataque a una comisión concreta o un Congreso. Ahora, yo creo que ahí están los mismos problemas, digamos. ¿Qué es lo que es legítima desmesuradamente? ¿Cuáles son qué se está perdiendo con esto en el sentido de los incentivos que pueden producir los precios en escenarios de escasez? Cuando dicen superior a aquel que poseía inmediatamente antes de la ocurrencia del sismo o catástrofe, bueno, pueden haber sismos o catástrofes que no gatillen declaraciones de la autoridad de estados de emergencia, y entonces también, bueno, puede ser injusto, o sea, que quizás el momento en que uno tendría que hacer la comparación debiera ser al momento de esa declaración, pero yo insisto, presidente y estimados diputados y diputadas, el tema de los precios es muy sensible, o sea,
y con esta norma, la impresión, y de nuevo una impresión, yo no he tenido acceso a esta indicación, sino que recién ahora, pero quizás puede desincentivar el mensaje que dan los precios altos para los efectos de la escasez. Los precios son también son muy distintos, hay muy distintos precios. Hay una vinculación también de los precios en relación a los costos y en relación a otras variables que pueden ser también macro. Y quizá en ese artículo, en esa parte del artículo, se le está entregando demasiadas atribuciones, en definitiva, a un ministerio público, y también incluso atribuciones a un juez de garantía en un tema que, bueno, que es bien técnico y que puede ser bien discutible. No sé, eso, señor presidente, en base a lo que me solicita el diputado Alessandri, es la reacción. Respecto a los otros cambios, me parece que están bien encaminados, digamos. Entonces, salvo esta parte de la indicación respecto a la alteración de bienes que abre, a mi juicio, abre un ámbito de discusión que queda demasiado amplio y que a mi juicio puede ser contraproducente, incluso peligroso, y crear mucha incertidumbre respecto a las personas que se les podría aplicar una norma parecida a esta, ¿no? Entonces, esa parte creo que puede tener problemas y puede tener efectos contradictorios o contraproducentes más bien en lo que es la eficacia del cumplimiento de esa norma. El resto, presidente, y con esto termino, me da la impresión que son indicaciones que están bien encaminadas. Muchas gracias, don Felipe Rábal, ex fiscal nacional económico. Tenemos también a un amigo habitual de esta comisión, que es don Mauricio Fernández, del Ministerio Público. No sé si habrá tenido la oportunidad de ver la indicación del diputado Fuenzalía, pero le quiero ofrecer la palabra ya que generosamente está participando de esta sesión. Y además ha sido aludido en representación del Ministerio Público. Don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Pude apreciar la indicación solamente ahora en pantalla. Por lo tanto, la opinión es en ese sentido un poco encima, pero a ver, parto por las ramas, pero no son las ramas al final, porque yo creo que hay muchísimas mejoras al proyecto, primero asociadas a la modificación de la pena en el inciso primero del artículo 5º, que además tiene un efecto no solo en relación a la fijación de precio, a las penas por la fijación, por la venta, digámoslo así, a precios superiores a los oficiales o a los fijados por la autoridad, sino que acaparamiento, como se decía, y otras fórmulas, pero también en relación a las fórmulas del inciso primero del artículo 5º. Por ejemplo, el tema de la comercialización de bienes destinados a la distribución gratuita en las zonas afectadas. Por ejemplo, desviar cajas y comercializar las cajas entregadas gratuitamente. ¿Ya? Ahí hay una aplicación bien práctica y concreta. Ya hay denuncias e investigaciones por ese tipo de hechos y por tanto tiene una aplicabilidad bien concreta. Nos parece el tema del precio oficial. Efectivamente también tenemos investigaciones vinculadas a cobros de precios superiores al oficial, entendiendo que son muy pocos los precios fijados por la autoridad en contexto de pandemia, y el que ha tenido aplicación concreta es los test PCR cobrados en clínicas a precios superiores del precio oficial o del precio fijado por la autoridad. Nos parece en el sentido que queda mucho más claro, indicándose que la fijación de precios es por la autoridad. Hasta ahora
lo que yo detecto, puedo equivocarme, es que la única autoridad que tiene facultades para fijar precios es la autoridad sanitaria, pero es cierto también que puede tener aplicación, como bien lo señalaba el diputado señor Soto, respecto de fijación de precios vía tarifas, vía monopolios naturales y precios fijados por la autoridad, y por lo tanto ahí también podría llegar a tener aplicación práctica el que un concesionario de un bien monopólico, si fija precios o cobra precios superiores a los que la autoridad le permite cobrar, pudiera ser investigado por esta figura. Nos parece que el proyecto también aborda adecuadamente el tema de la usura, porque la usura muchas veces se produce en una etapa posterior a el periodo del estado de catástrofe y aprovechándose de las consecuencias y del estado de deterioro económico en el que quedan los afectados por la catástrofe, y por lo tanto nos parece que eso es también valorable. Pensábamos que también, y así se había propuesto, habían otras figuras como las defraudaciones ocurridas en contexto de pandemia que pudieran tener algún tipo de agravación en función de aprovecharse de la situación de catástrofe, y por lo tanto también hubiéramos querido que hubiera agravante no solo en el caso de usura, pero nos parece que la usura va a tener tiene ya un valor importante en términos de aprovechamiento delictual. Y el tema de la puerta abierta a la investigación de precios ilegítimos y desmesurados, la verdad es que es compleja. El mismo diputado que presenta la moción reconoce las dificultades probatorias que tiene esta fórmula, y creemos que puede tener más complejidades que beneficios. Con la intención. Perfecto. Eso, muchas gracias. Presidente. Muchas gracias a don Mauricio Fernández del Ministerio Público. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Mi única objeción con el proyecto original, que hoy día tiene una indicación sustitutiva que lo mejora, a mi juicio, bastante. Pero mi única objeción inicial era respecto de que tuviera como sede estos delitos el Ministerio Público y no la Fiscalía Nacional Económica, como a través de una indicación el diputado Fuenzalía dijo que sería inicialmente. Esa era mi única objeción, que está completamente superada. Creo que si hubiera ido a Fiscalía Nacional Económica como sede sería tremendamente peligroso, y así lo advertí en su momento. A mí me parece que este es un muy buen proyecto que ha mejorado. Me parece muy importante que se hayan subido las penas, las habría subido un poco más, pero entiendo que tiene que regirse por los parámetros de la legislación actual, y me parece que deberíamos votarlo, presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Ofrezco la palabra al diputado Hugo Gutiérrez. No, una consulta para los autores. En el inciso, agrega un nuevo inciso al artículo 472, ¿cierto? Y hay pluralidad de sujetos activos y pluralidad de sujetos pasivos. ¿No podría ser, dice, quienes cometieren las conductas? No puede ser el que cometiera las conductas y después el afectado sea uno solo y no pluralidad de afectados, ni pluralidad, porque podría ser un concurso y ahí podríamos complicarlo, porque como parte diciendo quienes cometieren, entonces podríamos entender que puede ser alguna asociación o varios
o varios autores, pluralidad de autores, para redactar un poco como en el sujeto activo sea uno y el sujeto pasivo también uno, no pluralidad de activos y pasivos. Muy bien, muchas gracias, diputado Gutiérrez. Le ofrezco la palabra al profesor Paulo Celedón. Señor presidente, en orden, el diputado Leonardo Soto, no veo que se pueda aplicar el tipo penal a un aumento de las tarifas de las carreteras concesionadas. ¿Por qué? Porque en el fondo el alza de precios tiene que estar ligado, tiene que estar linkeado con los bienes que tiene el inciso primero del artículo 5º, dentro de los cuales, por cierto, son bienes que tienen que ver con la asistencia o la necesidad de enfrentar un estado post-catastrófico, digamos. Por tanto, aclaro esa primera duda. En relación a lo que dice Mauricio, lo mismo, porque había una duda, creo que tampoco se podría aplicar a cualquier bien, a cualquier alza de precios, sino que solamente respecto de aquellos bienes que están en el catálogo del inciso primero del artículo 5º, claro, a lo mejor se puede hacer extensivo a otros bienes. Yo creo que a mí me parece bien que esté solamente sujeto o que sea una figura de agravación respecto a la usura. Se podría quizás aplicar como agravante la agravante general que está en el Código Penal, pero claro, acá tiene un agravante especial, digamos. Aumenta la pena en otras condiciones que lo que lo haría el agravante general, que tiene que ver con la concurrencia también de circunstancias atenuantes, aggravantes, etcétera. Pero bueno, es algo que se puede trabajar, quizás con miras a la sala, la anterioridad, pero me parece que es una cuestión todavía debatible. En relación a lo del diputado Gutiérrez, sí, perfectamente se puede cambiar la redacción, no hay ningún problema. No creo que sea no creo que sea un obstáculo para la aplicación o que exija concurso, o coparticipación, pero se puede cambiar, no hay ningún problema. En relación a lo de que han planteado tanto Mauricio Fernández como el señor Rarrazabal, sí, yo creo que tienen un punto. Yo creo que estamos todos de acuerdo que lo que incorpora esta indicación sustitutiva mejora el proyecto sustantivamente y abarca otras áreas que no son la especulación de precio propiamente tal, y que lo hace de buena manera. Yo creo que no hay muchos peros en relación al resto de la indicación. Ahora, en relación a la especulación de precios, yo creo que no hay una figura que sea, ¿cómo decirlo? O sea, atacar la figura del aumento de precios es quizás lo más fácil. ¿En qué sentido? Que es muy complejo la redacción de un tipo penal que pueda abarcar esa situación como lo estamos viendo ahora. Ahora, los elementos que se agregan, yo creo que lejos de ir en la línea de lo que plantea el señor Razal, de que pueden favorecer el trabajo de la Fiscalía, yo creo que si le preguntan a la Fiscalía por el contrario va a decir que la condición de que el alza de precios sea ilegítima y sea desmesurada va a ir en desmedro, digamos, de las intenciones del persecutor. Y quizás eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque no queremos introducir un elemento de incertidumbre en el mercado, no queremos ingresar un elemento, un germen, digamos, que pueda redundar en desabastecimiento. Por el contrario, lo que se busca son reglas del juego que de una u otra manera, sin teniendo a la vista los aumentos que pueden tener los precios en el mercado internacional, no castigue aumentos o alzas de precios que sean legítimas, porque pueden existirlas. Es decir, si yo solamente castigara el alza de precio, ahí tendríamos un problema, y eso puede generar efectivamente desabastecimiento. Pero al agregar estos otros elementos, lo que va a causar es que efectivamente esta figura se utilice para perseguir casos emblemáticos, casos que sean efectivamente dignos de la persecución penal y que pasen además todos los estándares de un tribunal de justicia, particularmente en lo penal, con el estándar que tiene el proceso penal. Por tanto, creo yo, efectivamente, si me preguntan si es una figura que dejaría contento a los más puristas del derecho penal, desde la perspectiva del principio de tipicidad, a lo mejor no. Pero sí atiende una necesidad y lo hace de la manera, creo yo, más conciliable con el ejercicio de las garantías. Eso es lo que puedo decir.
Muchas gracias al profesor Pablo Celedón. Nos acompaña don Juan Correa, que es el jefe de la División Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica. Le ofrezco la palabra por si tuviera algún comentario en relación a la indicación del diputado Fuenzalía. Don Juan. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que no tenemos nada más que agregar. El único punto que había querido hacer el Fiscal Nacional Económico cuando compareció ante esta comisión fue que creíamos que la Fiscalía Nacional Económica no debía ser involucrada en el proyecto por tratarse de materias que no son propias de su competencia, y entiendo que, dada esta indicación sustitutiva, esa preocupación ha quedado satisfecha. Y respecto de la conveniencia o no de la indicación, no nos corresponde a nosotros ni estamos en posición de agregar nada adicional. Así que muchas gracias, señor. Muy bien, muchas gracias a don Juan Correa de la Fiscalía Nacional Económica. Muy bien, entonces, diputado Soto va a dar lectura a su indicación. Presidente, sí, lo que pasa es que me he animado mucho con este proyecto de ley del diputado Fuenzalía y quisimos también colaborar con ese propósito, buscando mejorar otro delito que también está en el artículo 5 de la ley de sismo y catástrofe, de la ley 16.282, que es el delito de acaparamiento. Al final del artículo 5, inciso segundo, se castiga a, como dice la ley, a las personas, aquí está, a los que acaparen, oculten o destruyan o eliminen del mercado los bienes de primera necesidad esenciales que están en el artículo inciso primero. Y eso todo en un contexto donde el mercado prácticamente no funciona, como es el estado de sismo o catástrofe. Con la idea de mejorar la redacción del delito de acaparamiento, que evidentemente es una distorsión del mercado, que se produce porque algunos comerciantes, productores, oferentes, generan retención indebida de mercaderías con la intención de provocar alzas de precios o desabastecimiento, y de esa manera sacar provecho de aquello, es que hemos agregado precisamente a la definición del tipo penal la intención que deben tener los que cometan este delito, y agregar en el inciso segundo, parte final, a continuación de la frase eliminen del mercado, coma, con la intención de provocar un alza de precios o desabastecimiento. Es una manera de transformar este delito de acaparamiento, que hoy día es de resultado, a un delito de peligro, donde no es necesario que se demuestre que efectivamente se ha sacado provecho, sino que basta probar la finalidad que persiguen los autores al producir esta retención o acaparamiento indebido de mercaderías con esta finalidad. Esta es una indicación que han suscrito por lo menos todos los diputados que están presentes el día en la sesión, aquí en la sala de la comisión, y esperamos que sea aprobada también por el resto, si es que les parece bien, presidente. Muchas gracias por su aporte. ¿Usted se lo va a enviar al secretario? Sí, se lo enviamos ya. Perfecto, muy bien. Don Patricio, ¿usted ya tiene en su poder las indicaciones del diputado Leonardo Soto? Sí, señor presidente, tenemos la indicación de don Leonardo Soto. Perfecto. Entonces, si le parece a su autor y al autor del proyecto, que el diputado Gonzalo Fuenzalía, podemos poner en votación el proyecto, o sea, la indicación del diputado Fuenzalía con la indicación del diputado Soto, que es perfectamente compatible, que han suscrito también muchos miembros de esta comisión. Sí. Señor secretario. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación sustitutiva, incluyendo la recién presentada por el diputado Leonardo Soto. Primero, don Jorge Alessandri. Todo junto. Gracias, presidente. ¿Te parece? Quería fundamentar mi voto. En primer lugar, creo que las intenciones del diputado Fuenzalía y de los firmantes son positivas. Buscan que las personas que quieran acceder a productos de primera necesidad o de salud en periodos de excepción puedan hacerlo a precios razonables, y evidentemente eso siempre es positivo, pero la forma en que se busca lograr eso pienso que no es la correcta.
cuando queda en la ley que se debe demostrar un precio ilegítimo y desmesurado, me parece que queda demasiado abierto. Nosotros tenemos en otras legislaciones el caso de la lesión enorme, pero es claramente establecido, más allá del doble para bienes inmuebles y casos de otro tipo. El eliminar el rango del 20%, si bien lo encuentro correcto, lo deja más vago aún. Y contarle a la Comisión que esta mañana he presentado un proyecto de resolución pidiéndole al Ejecutivo que en casos de excepción tenga que hacer campañas para publicitar los precios de este tipo de bienes. Creo que es función del Estado, a través del Ministerio de Economía, de su portal web, poder poner a disposición de la ciudadanía dónde están esos bienes de primera necesidad, dónde están esas mascarillas a la venta, esos productos de sanitización y los precios que exista. Yo le pido en este proyecto de resolución, que invito a los diputados que deseen a leerlo y a aquellos que quieran afirmarlo, es que el Estado pueda publicitar a nivel comunal los precios de los productos y el abastecimiento de esos productos, para que así cada persona fácilmente, a través de una aplicación en su celular, pueda saber qué almacén de barrio, qué supermercado o qué bodega está abusando de los precios y dónde hay stock. Vimos lo que pasó con el precio de las mascarillas en nuestro país, en marzo y en abril, unos precios muy elevados. Después mucha gente se motivó con importar y hoy día evidentemente el mercado está inundado de mascarillas, por tanto los precios han bajado mucho. Si este proyecto hubiera sido ley en abril, quizás el 70% de esas personas que se motivaron a importar mascarillas no lo habrían hecho, tendríamos menos stock y por tanto mayor precio. Me parece, presidente, por eso que no es un buen proyecto y voto en contra de todo lo que estamos votando en este momento. Indicación del diputado Fuenzalía, indicación del diputado Soto. Gracias, presidente. En contra, señor Alessandri, don Gabriel Boric. No está presente en este momento. No está en este momento, No sí, está. exactamente, no está. Don Juan Antonio Coloma, no, tampoco lo veo, Margarita. No, tampoco está en la sala. Sí. Don Luciano Cruzcoque. ¿Tampoco? ¿Está en sala? Luciano. ¿Don Luciano? ¿No está en sala? No. Señora Camila Flores. Yo me abstengo, señor secretario. Abstención. Tanto en general y también respecto de las indicaciones. Perfecto. Don Gonzalo Fuenzalida. Sí, solo señalar que las intenciones de los mocionantes siempre son buenas y nobles, y por eso que el diputado Alessandri firmó este proyecto de ley. Pero después retiró su firma. Pero las intenciones, a pesar de que no esté su firma, siguen siendo buenas y loables y honorables. Así que yo siempre estamos, si existe una manera mejor de sancionar o establecer un tipo penal respecto de la especulación, hubiera sido bienvenida. Pero por parte del mismo diputado Alessandri, que dice que hay otras formas, y habría sido maravilloso que la hubiera puesto a disposición de todos para que hubiéramos mejorado esta propuesta. El tema está en que nosotros recogimos todas lo que se refería a poner un estándar, como era el 20%, que lo ocupaban otras legislaciones en el extranjero, justamente para no provocar ningún tipo que pudieran decir que hay una fijación de precios. Y por lo cual se eliminó. Hoy día solamente se establece una legitimidad y una desmesura en la aplicación de un precio que, claro, será un desafío para el Ministerio Público. Como decía el profesor Celeón, no es lo más purista, se podría decir, en términos penales, para poder fijar este delito, pero estoy seguro que estamos pensando en el futuro y no en el presente, y no en la importación de máscaras, o sea, de máscaras como decía el diputado Alessandri, sino que estamos pensando en el futuro, en un terremoto en una pequeña localidad donde van a quedar gente aislada, o en otro tipo de situaciones que podamos enfrentar en el futuro, donde quizás también el Ministerio Público contará con mayor tecnología para investigar y podrá de alguna manera cumplir su rol.
o sea, perseguir situaciones que generan injusticia y poderlas llevar a los tribunales o no llevarlas cuando se da cuenta que no tiene elementos para configurar el tipo penal y poder formalizar. Pero lo importante, nosotros como legisladores tenemos que hacer una ley pensando en el ahora, en el futuro y de alguna manera proteger a los consumidores, que son los que van a ver finalmente, se van a ver afectados con un mercado que no está funcionando de manera perfecta debido a una situación excepcional. Es solamente para una aplicación excepcional y solamente con un catálogo de delitos que está en el mismo artículo 5º, por lo cual tampoco estamos innovando en muchas otras cosas que podría generar incertidumbre y nuevas columnas en el diario y otros lugares, obviamente desacreditándonos y señalando que obviamente que estamos legislando de manera incorrecta. Pero bueno, y con falta de ortografía también. Pero lo importante es que esa ha sido siempre la intención y yo voy a votar a favor de este proyecto. A favor, don Gonzalo Fuenzalida, don Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, señor secretario. Mire, efectivamente uno no juzga intenciones en los proyectos que tiene conocimiento esta comisión, pero sin duda lo que se pretende con la moción parlamentaria que hemos discutido es enfrentar un problema que efectivamente afecta a la sociedad, que es en momentos complejos, difíciles, como ha ocurrido con la pandemia, hay algunos que quieran pasarse como se dice, de vivo, y quieran aprovecharse de cobrar precios excesivos, y esa especulación, por supuesto, tiene que ser sancionada. Acá tenemos una posibilidad de hacerlo, y uno no puede restarse a un proyecto que lo que busca es justamente amparar, proteger, resguardar a la comunidad, y en ese sentido está, al menos para mí, orientado ese proyecto. Por ende, y en consecuencia, lo voto a favor, señor secretario, presidente. Gracias. A favor, don Hugo Gutiérrez, don Marcos y la Vaca. Por la afirmativa. Por la afirmativa, don Marcos y la Vaca. Señora Pamela Giles. Señor presidente, la verdad es que a mí me importa un pucho cuáles son las intenciones de los mocionantes en cada una de las legislaciones que tenemos que revisar. Durante esta revisión de esta indicación sustitutiva, que antes fue un proyecto, hemos tenido que soportar no solamente mala ortografía, sino que también que se diga, por ejemplo, dentro de este debate, escuchemos a quienes sostienen que esta legislación estaría completamente de más porque esta materia ya estaría abordada en nuestra legislación, asaltándonos la duda todos de por qué si existe no se ha aplicado y por qué ha generado entonces, al no existir y no aplicarse, la tremenda urgencia y necesidad de esta legislación justamente. Yo con mucho gusto voto por este proyecto. A favor. A favor, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. No está, señora Paulina. No. Don René Zafirio. Don René Zafirio. Tiene que activarse. Secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Presidente, quisiera fundamentar brevemente mi voto. Mira, a mí me parece que hay pocas conductas más despreciables en lo que se refiere a la venta de productos, a la libertad de precio y al funcionamiento del comercio en general, que el sacar provecho cuando la gente está en estado de gracia. Cuando la gente es víctima de una catástrofe, por ejemplo, una pandemia como hoy día, donde mucha gente ni siquiera trabaja, no tiene ingresos, o en estado de sismo, o de cualquier otra catástrofe. Suelen surgir al alero de estos dramas y tragedias familiares un conjunto de personas, comerciantes, productores, que tratan de sacar provecho de esa tragedia y suben ilegítimamente los precios. Esto es algo que ocurre desde que la civilización existe. Y por eso creemos nosotros que hay que condenar con mucha fuerza esa conducta, particularmente cuando se trata de sacar provecho económico a costa de la tragedia, tratándose de artículos de primera necesidad. Cuando se suben los precios de los alimentos, cuando prácticamente la gente padece y reclama por hambre, o cuando se suben los precios de los medicamentos, artículos farmacéuticos, de veterinaria, de higiene, cuando escasean en todas partes,
y se acaparen y se ocultan para subir artificialmente los precios es una conducta despreciable. Y por eso yo he decidido aprobar y apoyar esta moción del diputado Fuenzalía y de los demás que la suscriben, porque va en la línea de proteger a la gente, va en la línea de ponerle un límite a la libertad de precios que tienen en nuestro país y en muchas partes del mundo. Hay un límite que no se debe cruzar, cuál es sacar provecho de las tragedias en beneficio propio y en perjuicio de las personas. Por eso yo voy a aprobar esta indicación que lo que hace es castigar con pena de cárcel a los que vendan artículos de primera necesidad a un precio ilegítimo y desmesuradamente superior al que tenían antes de la catástrofe o sismo. Y también voy a aprobar porque presentamos una indicación suscrita por la diputada Pamela Giles, el diputado Hugo Gutiérrez, el diputado Marco Ilavaca, el diputado Matías Walker, el diputado Fuenzalida, que también castiga a los que acaparen, oculten bienes con la intención de provocar desabastecimiento y obtener un alza en los precios artificial. Y por último, porque también castiga a los que prestan dinero a un interés usurero, muy superior al que está permitido por la ley, con la misma finalidad que señalé al principio, sacar provecho de la desgracia humana. Es una conducta que tenemos que sancionar severamente, y si se prueba debidamente, sin duda debería aplicarse las penas graves y las sanciones de cárcel que establecimos en esta moción. Por lo tanto, presidente, yo voto a favor de esta moción. A favor, don Leonardo Soto. Señor presidente, voy a verificar si algunos de los diputados que estaban ausentes. Está el diputado Coloma, señor secretario. Ya, perfecto. Don Juan Antonio. Gracias, secretario. En contra. En contra, don Juan Antonio. Don Gabriel no está presente y don Luciano creo que tampoco. Señor presidente, su votación, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Con mucho gusto voy a votar a favor de este proyecto y sus indicaciones, proyecto que suscribí a invitación del principal autor, que es el diputado Gonzalo Fuenzalía, a quien quiero felicitar por su persistencia en poder sancionar algo que claramente tenía un vacío legal. Y para mí es un honor que en esta comisión podamos actualizar, modernizar y aplicar a la realidad concreta y a esta horrible pandemia que ha afectado a nuestro país y al mundo, la ley 16.282, que es una ley que fue propiciada y promulgada por el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva para casos de sismos o catástrofes, y que estamos actualizando a la realidad actual y a las necesidades actuales. Así que con mucho gusto voto a favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Ha sido aprobada la indicación sustitutiva, más la indicación de don Leonardo Soto y otros. Por 7 votos a favor, 2 en contra, una abstención, señor presidente. Corresponde designar al diputado informante, señor presidente. Está claro, ¿no? El diputado Gonzalo Fuenzalía. Por aclamación de toda la comisión, incluyendo el diputado Coloma y el diputado Alesa. Perfecto, señor presidente. Muy bien. Y don Felipe Raza, a quien mandamos un cariñoso saludo, al igual que a don Juan Correa, al igual que a don Mauricio Fernández, del Ministerio Público, de la Unidad de Análisis Financiero. Sí, muy preciso. Así que muchas gracias a todos nuestros invitados. Felicitaciones, diputado Fuenzalía, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.